continuidad a la cátedra libre Karl Marx. Hoy vamos a hablar sobre los fenómenos más recientes de la situación internacional. Sin embargo, queremos empezar con una reflexión sobre un poco más desde dónde venimos, pues. Con eso me refiero a que sin duda alguna lo que está pasando en el mundo árabe musulmán, cuando caen las odiadas dictaduras de Ben Ali y Mubarak, son pues el inicio de una nueva etapa, de un nuevo periodo histórico, de una nueva primavera de los pueblos. Y por ahí la cuestión que es clave para pensar es que de dónde venimos, ¿no? O sea, ¿por qué decimos que es un cambio? ¿No? O sea, ¿por qué decimos que lo que está pasando en esos países pues son el inicio por lo menos de una nueva etapa de la situación internacional y de la lucha de clases, ¿no? Entonces, para dar cuenta de eso un poco vamos a decir desde dónde venimos, pues, para dar cuenta justamente de las transformaciones más actuales de la situación internacional, que son, como decía, el inicio de algo nuevo, ¿no? Entonces, y ya vamos a empezar a discutir con la idea de la cátedra más central sobre el tema de las estrategias de emancipación, ¿no? Para nosotros se reabre la discusión sobre cómo pensar un mundo distinto, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿alguien se acuerda un poco cuál fue la última gran revolución del siglo pasado? O sea, que hayamos visto en el siglo pasado, en décadas pasadas, para más o menos dar cuenta de dónde venimos. Sobre todo es la revolución en Rusia, y paralela a la revolución mexicana, hablando del siglo XX. Pero y después hubo... La cubana. Después de la cubana. En términos de revoluciones que incluso fueron derrotadas, ¿no? No solo pensemos en revoluciones triunfantes. Bueno, vamos a empezar a discutir sobre el tema del sujeto. Relación capital-trabajo. Y el orden, la división entre la esfera de lo social y lo político. Por ahora. ¿De dónde venimos? O sea, a pesar de que con el siglo XXI abrió con la guerra en Irak y la guerra en Afganistán, lo que es un hecho es que venimos de lo que un teórico francés llamado Daniel Ben-Saïd, que fue un joven dirigente de las huelgas en el año 68 en Francia, dijo que es el grado cero de la estrategia. En 1979, cuando se da la última revolución en el mundo árabe, en Irán, que actualmente sigue siendo una discusión sobre el tema de la energía nuclear, un importante que ha tenido mucha influencia en la academia, un intelectual francés llamado Michel Foucault, decía que la revolución iraní era el inicio de las revoluciones que venían para el siglo que venía. Para 1979, ¿ustedes se acuerdan? Pues estaba la Unión Soviética todavía, no colapsaba, el estalinismo no había sido derrotado, había todavía países del este. Sin embargo, pues bueno, había un acuerdo entre la Unión Soviética y Estados Unidos de coexistencia pacífica, ¿no? Estaba como lado China, Estados Unidos, los países del este y por otro lado los países occidentales, una relación más o menos armónica de acuerdos, armónica. En realidad no había habido grandes conflagraciones internacionales. Pero en 1979 a un intelectual francés que le decía, llamado Michel Foucault, decía que la revolución de 1979 mostraba un poco cuáles eran las revoluciones que venían. ¿A qué se refiere con las revoluciones que venían? En primer lugar, con la espontaneidad. Irán estaba para ese momento gobernada por una monarquía, ¿no? El Shah,
surge un movimiento religioso masivo que sale de las iglesias de barrio, dirigidos por el ayatollah Khomeini, que después falleció y después vino actualmente a Ahmadinejad. Pero lo que decía Foucault es que antes del 79 la revolución era concebida fundamentalmente como con una dirección que se ponía a la cabeza, ¿no? Justo, 1959-61, la revolución cubana tenía en la cabeza una dirección burocrático-militar que era la guerrilla y el movimiento 26 de julio. Pero ya eso, pues cuando uno piensa en la revolución bolchevique, estaba el partido bolchevique Lenin y Trotsky que se pusieron a la cabeza del proceso revolucionario. Lo que decía Foucault es que en última instancia una revolución podía triunfar sin dirección, de forma espontánea, desde el sujeto delimitado. Antes del 79, pues, cuando se pensaba la revolución en los 60 era en América Latina era el sujeto campesino que se iba a la guerrilla. Antes de los 60 era, en el siglo XX, eran los obreros organizados en huelga por métodos radicalizados como pueden ser las tomas de fábrica. Como decía, tenía que haber una dirección y el sujeto, pues justamente sin espontaneidad, o sea, con un grupo de hombres que se prepararan para encabezar un proceso revolucionario, ¿no? Entonces, esta discusión de Foucault en última instancia lo que hace es anticipar un poco lo que iba a venir después de los años 90. A esto nosotros le llamamos el grado cero de la estrategia. Estrategia concebida como el método o con la unión de operaciones tácticas aisladas para vencer. Antes de la discusión que planteaba Foucault había distintas estrategias, ¿no? Primero la estrategia insurreccional, que reivindicaba fundamentalmente el bolchevismo, bueno, Lenin y Trotsky, que tenía que ver con que la dirección tenía que ser un partido que se preparara para la insurrección como arte, cuya hipótesis no era espontánea, porque tenía que ser organizada justamente en concentrarse en las principales concentraciones, más bien en participar de las principales concentraciones fabriles. El sujeto era, pues, la clase obrera, ¿no? En el caso de la estrategia de la guerra de guerrillas, pues la idea era de la estrategia de la guerra de guerrillas tenía que ver fundamentalmente con una dirección burocrático-militar, con 0 grado de espontaneidad, porque pues ya la militarización significa ciertos grados de preparación para conseguirlo, y el sujeto delimitado tenía que ver justamente con que para los años 60 en América Latina de conjunto, pues el sujeto iba a ser el campesinado, ¿no? Ahora bien, la discusión con el grado cero de la estrategia tiene que ver con que, en última instancia, Foucault lo que hizo es intentar dar cuenta que la revolución iraní pues era el inicio de las revoluciones que vendrían después, como puede ser la tunecina o la egipcia, ¿no? Lo que vino después en Europa del Este. Lo que es un hecho es que esto en última instancia va a anticipar un fenómeno más social que va a tener justamente que ver con el grado cero de la estrategia, que va a tener implicaciones en términos de sujeto, relación, capital, trabajo social y la política. ¿De dónde venimos nosotros? Que para nosotros justamente impone el grado cero de la estrategia. Lo que quiere decir es, si no hay dirección y una revolución puede triunfar en el terreno de la espontaneidad, sin un sujeto delimitado, el proceso revolucionario es automático. Como si la rueda de la historia andara sin que la política fuera el desorden de la historia. Cuando en última instancia hemos visto que la política tiene una implicación fundamental en el acontecer histórico desde el punto de vista de la historia como catástrofe. De donde esta anticipación por lo menos nos permite explicar en términos conceptuales lo que va a significar en términos ideológicos la ofensiva de los años 90. Los años 90, inaugurados por lo que hemos conocido como neoliberalismo,
fue una derrota, fue una victoria, ¿no?, en instancia de las principales potencias imperialistas contra toda idea de emancipación. De ahí que justamente el neoliberalismo, que fue una ofensiva planetaria, consiguió que en las filas del movimiento obrero y de la izquierda, la estrategia que venía discutiéndose como la guerra de guerrillas, como la hipótesis estratégica insurreccional o como la hipótesis de la autonomía y la autogestión, fueron en el terreno de la conciencia terriblemente victoriosas. Los años 90 comenzaron con una terrible derrota a los trabajadores mineros de Inglaterra. Segunda cuestión, la destrucción de los llamados países socialistas, que significaron pues justo aquellos países en donde se había expropiado la burguesía, donde había control de los medios de producción y una organización colectiva y planificada de la economía, fueron avasalladas por la entrada de la égida del capital. Eso significó, por lo menos en el terreno de las ideas, que el comunismo o la idea del socialismo había sido derrotada, porque se había asociado a la idea de la revolución y el comunismo un aparejamiento con lo que fue pues, el estalinismo, que se encargó de derrotar todas las revoluciones que venían en los años pasados, ¿no? Hungría del 56, Polonia del 88-89, España del 36, 37, Checoslovaquia y la primavera de Praga en los años 60-68, ¿no? Pero por lo menos fue una derrota, digamos, un avasallamiento en el terreno de las ideas, que pues, bueno, se cruzó con la idea del fin de la historia, de la destrucción de la posibilidad de que el socialismo era igual al estalinismo, y por esa vía pues habría que repensar nuevas estrategias de emancipación, ¿no? Entonces, fundamentalmente la derrota del estalinismo, que después pues ellos mismos se derrotaron, porque después los estalinistas se volvieron patrones ahí donde había estados obreros, ¿no? Pues, Rusia, bueno, la ex Unión Soviética, todos los países del este. En el terreno del trabajo pues hubo una transformación pues, radical, ¿no? O sea, la ofensiva neoliberal significó una retransformación radical en el mundo del trabajo. Ustedes se acuerdan que cuando uno habla del trabajo pues siempre se piensa en términos del hombre de overol y casquito amarillo, con las manos manchadas de grasa. Y en los años 90 pues, surgió la idea del trabajo inmaterial, ¿no? De todo este trabajo de las industrias.com, de que se había generalizado el trabajo de los servicios, ¿no? Por ejemplo, todo lo que significó la deslocalización en el mundo del trabajo, ¿no? Que tiene que ver con la gente que estos trabajos telefónicos, ¿no? Que ya a veces la deslocalización es terrible, ¿no? O sea, es brutal, porque en México puedes hablarle a los encargados del cable de la casa y te das cuenta que quien te atiende está en Centroamérica o está en Sudamérica, ¿no? Pero la reconfiguración del trabajo significó pues una reproletarización de grandes dimensiones, ¿no? Y en ese elemento pues clave y fundamental es lo que pasó con China, ¿no? China